La invitación de María a hablar de libros para niños y adolescentes me ha recordado algunas reflexiones sobre los hijos adolescentes que hice en mi novela Misterios Gozosos y que me apetece compartir. Están en el capítulo 16 que titulé A la caza del Snark. Voy a leer buena parte de él. Hoy mi teen ha llegado a casa con un piercing en el ombligo del que cuelga una chatarra en forma de hojita de cannabis y muchas otras hojas dentro de su cuerpo, porque su forma de hablar y comportarse denotaban a las claras que estaba fumada. No lo reconoció y me di cuenta de que no lo haría ni bajo tortura. De hecho, no lo hizo aun después de que le requisara el móvil, y no hay mayor tortura para ella que esa. Sí me dijo, no obstante, que había estado con una chica española que está estudiando inglés en Malta y que, afortunadamente, solo está en gozo de visita turística. El encuentro ha servido para multiplicar, en número e intensidad, sus quejas sobre lo aburrida que es esta isla en la que siente que la retengo como la bruja Rapunzel, lo que me hizo pensar si la moda adolescente de dejarse la melena tan larga no tendrá que ver con el secreto deseo de facilitar el acceso a la torre de cualquier príncipe de pacotilla y sus amenazas de desaparecer de mi vida en cuanto sea mayor de edad. Amenazas que soltó con un tono tan violento que me dejó sin aliento, ni otras palabras que esas inútiles de «¿Pero cómo te atreves?». Decidí bajar al hot dog. Bajé andando pensando en mi teen, lamentando las gracias que le reí cuando era pequeña y cada trastada que hacía o decía resultaba tan divertida que era difícil reprimir una sonrisa cómplice. Qué poca gracia tienen ahora. Buscando consuelo, removí mi propia adolescencia, esa época en la que sentí, imperioso y lacerante, el impulso de huir para conocer a la mujer que quería o estaba destinada a ser y urgentemente aceptarme para ser aceptada. Sentí que el paraguas con el que mis padres me protegían se convertía en una jaula. Las normas que ponían orden y sentido en mi vida eran barrotes y la vida familiar, que había sido mi entrañable barrio, devenía en territorio hostil. Sí, mis padres eran de pronto mis enemigos. Escribiría una carta a mi hija adolescente si no fuera porque toda carta es demasiado larga para que la lea, y en ella le pediría, como mis padres me pidieron, paciencia, como ella se la pedirá a sus hijos. Paciencia para entender lo que no es posible entender cuando la naturaleza te envanece para poder afrontar la inevitable inseguridad de empezar a caminar sola. Y crees que nada es inexorable, que todo es mutable a tu antojo, que no hay ley que no pueda saltarte, ni traba de la que no te debas liberar. Paciencia para comprender que la verdadera rebeldía es cambiar las leyes, no contravenirlas, y que para ello necesitamos cierta sabiduría que requiere tiempo, interés y humildad. Vale, hija, admito que no es la sabiduría del atributo del sintagma nominal y el logaritmo, pero esta también te ayudará, te lo aseguro, como hacer un puzzle de dos piezas ayudará al bebé algún lejano día a juntar la vida y la muerte para componer su propia historia. Como no era suficiente consuelo y empezaban a dolerme los ojos por la presión de las lágrimas, pensé en el encantador cachorrito que cuando acaba con su madre el aprendizaje de la caza, no duda en ir a buscarse la vida o un nuevo clan, olvidando por completo su identidad. La perra no se deprime ni considera un fracaso personal que su hijo no resulte tan buen cazador como ella o se aparee con la hembra o macho más chungo de la manada y ni siquiera la reconozca. Confían que sobreviva y esa supervivencia, que implica que su cachorro corte lazos con su pasado para dejar de ser un cachorro, es su única expectativa. Nuestra especie no es tan diferente de las demás. Algunas tribus de Norteamérica incluso les daban drogas a sus adolescentes para borrar los recuerdos de su infancia. Lo que nos hace diferentes no es la naturaleza, sino la sociedad que hemos creado.
porque da la impresión que la hemos creado en la adolescencia de nuestra propia especie, con sus mismos parámetros. Hemos creado una sociedad en la que no somos capaces de reflexionar, porque necesitamos llenar el tiempo con juegos, ya sea el fútbol o el Candy Crush, y en el que las relaciones sociales se basan en la impulsividad y el egoísmo. Quizá por eso también es una sociedad tan dinámica. La interminable cuesta abajo me inducía definitivamente al consuelo y pensé que la vida te hace mejor persona a partir de la adolescencia. Es duro ver a la niña encantadora que fue mintiendo descaradamente, respondiendo con una grosería extemporánea, llevando una doble o triple vida por mor de las redes sociales, mostrándose escandalosamente superficial o patéticamente autosuficiente, alardeando de su ignorancia, echándose en brazos de cualquier gilipollas real o utópico, despreciando los sentimientos nobles y cualquier sentido ético de la vida, tiritando de fiebre consumista, cambiando de opinión 20 veces al minuto, fingiendo descaradamente, confundiendo la amistad con la secta, condenando a cualquiera que se salga de normas que no saben quién dicta, o sencillamente mandándote a la mierda. Es duro cuando no eres capaz de vislumbrar la buena, probablemente interesante y quizá genial persona que pueda llegar a ser en el futuro. Pero alivia recordar que cualquier adulto nos hemos comportado de forma parecida en nuestra adolescencia y hemos hecho cosas que luego parecen impensables, desde robar en una tienda a despreciar a los padres por viejos, pobres, incultos o anticuados, traicionar a una amiga o decir un montón de estupideces convencida de estar inventando la pólvora. Algo de esto, creo yo, está en el currículum de todos. Y ciertamente, algunos perpetúan esa forma de actuar en su edad adulta. Algunos, como en todas las especies, perecerán y serán devorados por las hienas. Pero la mayoría, o eso quiero pensar, llegará a la edad adulta incapaz de llevarse una chocolatina sin pagar o de engañar a nadie. ¿Y por qué no? Será feliz. La honestidad y la sensibilidad se instalan dentro de ti con la naturalidad con la que tus huesos crecen o se desgastan, quizá a base de ir descubriendo tu propio lado oscuro a través de los demás. Vivir es conocer personas y situaciones que son como ese espejo que los peluqueros te ponen detrás para que veas la parte de ti que nunca puedes mirar directamente, la que todos ven menos tú. La vida no empieza en el embarazo o el nacimiento, sino en el momento en el que, con razón o sin ella, empezamos a sentirnos personas autónomas. Está empezando a vivir, me dije para justificar sus errores y los míos. No puedo rendirme, no puedo descartar que algún día pueda, como Ulises a Telémaco, decir en palabras de Tennyson: esta es mi hija, a quien dejo el cetro y esta isla. La quiero mucho, tiene el criterio para triunfar en su labor, es del todo impecable, dedicada completamente a los intereses comunes y se puede confiar en que sea compasiva. Ella hace lo suyo, yo lo mío. El camino que conduce a ese estado de plenitud es también difícil para ella, sin duda. Las culturas primitivas expresaban física y claramente el momento de emprenderlo con ritos de iniciación. Sometían a los adolescentes a pruebas dolorosas que les permitieran probarse a sí mismos y probar a los demás que ya eran capaces de afrontar la madurez. La civilización ha sustituido esas pruebas por otras más sutiles, como los exámenes y las titulaciones, pero hemos cambiado más nuestra apariencia que nuestro ser y, en el fondo, seguimos necesitando el daño físico y considerables dosis de barbarie. Los padres no se las proporcionamos, pero ellos las buscan en la droga, el sexo descontrolado, o los deportes de riesgo, o los piercing, tatuajes y demás daños autoinfligidos. A falta de otra idea mejor en ese momento, crucé los dedos para que mi teen salga indemne de la crisálida y para que yo, sencillamente, salga. Porque a veces pienso que sus bruscos cambios de humor, que oscilan de la tensa calma a la combustión,
pueden llevar al sentido literal el principio freudiano de matar a la madre o al padre para encontrarse a sí misma. Quizá pensé, lo estoy haciendo al revés y en lugar de a Gozo debiera haberla llevado al Bronx para que acabe lo antes posible su rito de iniciación. O establecer alguno a la vieja usanza. Poder, por ejemplo, decirle, vale, hija, ¿quieres ser ya independiente? Pues ve, pero antes tienes que vagar por el desierto, sola y sin ayuda, durante 6 meses. Y si consigues volver, pues te puedes ir con el maromo ese de mierda y colocarte de dependienta de Zara. Pero no, ya lo estoy haciendo al revés. Es decir, como debe ser. El hecho de estar aquí es en sí mismo un camino en contra de mi instinto, dominado por la cobardía, la pereza, la inseguridad, el miedo a la soledad y el anonimato, la timidez y la nostalgia. Mi instinto me conduce al nido que él y mi madre me construyeron, al calor familiar, los buenos amigos y la cómoda rutina cotidiana. Pero él me advirtió, ve al revés. Y no solo he abandonado todo eso, sino que he venido a parar a un lugar en el que ellos nunca estuvieron, un escenario sin recuerdos, donde soy yo, inevitablemente, quien lleva las riendas. Y quizá no en vano estoy en un mundo en el que conduzco por la izquierda, las puertas se abren también girando la llave en contra del sentido común y las escaleras mecánicas están colocadas a la inversa. De modo que si no me mato un día cuando me lance apresuradamente a subir por las escaleras de bajada, quizá también a mí superar esta prueba de tránsito me haga mejor en algún sentido. El navío, por lo común, navegaba hacia atrás. Sí, quizá me he embarcado en la caza del Snark, ese viaje imposible de una tripulación improbable para hallar una criatura inconcebible. Al fin y al cabo, tengo en común el despiste con el panadero, famoso por el número de cosas que había olvidado. También yo he hecho un extenso y minucioso equipaje que después olvidé en la playa. Y aquí soy tan desconocida que ni siquiera tengo nombre, o al menos a todo el mundo le resulta impronunciable. Al diablo su nombre. ¿Cómo se llama? O Bob podrían ser tan válidos como Eude Gutiérrez. Con el capitán Campana comparto mi extrañeza hacia los mapas, de manera que venir a una isla tan pequeña bien podría ser un viaje con un mapa en blanco que por fin puedo entender. Y el Snark no puede ser sino mi adolescente hija. También ella tiene un sabor magro y pérfido, pero crocante. Gusta de levantarse tarde, no entiende los juegos de palabras y es una criatura singular que de ningún modo se deja capturar según los métodos ordinarios. Por eso, como Lewis Carroll recomienda, estoy yo aquí intentando hacer y ensayar todo lo que sé, sin desperdiciar ninguna oportunidad, porque soy consciente de que los snarks comunes son inofensivos, pero algunos son bujums, Justin. Tengo que cazarla antes de que me llegue el turno de Tengo que cazarla antes de que me llegue el turno de repentinamente desaparecer. Dispuesta a usar para ello tenedores y esperanzas, subí costosamente la cuesta hasta el pueblo y me fui a comprarle una pizza y rosquillas de anís al horno, al viejo horno. Y ya a medianoche fui a la habitación de mi Tim y la encontré sentada en la cama, desvelada por el grito del huracán. ¿Tienes miedo? ¿Quieres acostarte conmigo? ¿Estás loca? Vale, vale. ¿Quieres algo? Que me devuelvas el móvil. Mañana. ¿Quieres algo más? Se pensó un momento la respuesta. Que perdones las cosas que te dije. Esa petición debería haber antecedido a la primera. Me lo has dicho al revés. Estuve a punto de contestarle. Pero recordé que no es con la lógica con lo que se caza a un snark. Y sencillamente la abracé.